Está con nosotros el licenciado Álvaro del Pozo, analista y experto en temas internacionales. Bienvenido, un placer tenerte. Sí, el placer es mío. A ver, ¿cómo seguiste esta elección y qué resultados tú ves? ¿Cuál es el mensaje del pueblo norteamericano? Varios elementos podemos sacar como conclusiones. La primera, que es una elección de medio término, de mitad de periodo, creo la más seguida de la historia de Estados Unidos, porque de alguna manera se convirtió en una especie de referéndum sobre la gestión. Como una evaluación, exactamente, ¿no? Plebiscitaria, digamos, de los 2 primeros años del presidente Trump. Por lo tanto, por eso también había generado muchas expectativas para el mundo entero. Los resultados dan como hechos fácticos que los demócratas han recuperado después de muchos años el poder en la Casa de los Representantes, lo que vendría a ser nuestra Cámara o Asamblea de Diputados. Han llegado a tener la mayoría, todavía no tenemos una cifra exacta porque hay todavía por definir ciertos escaños, pero ya han pasado la meta que ellos buscaban, que aproximadamente oscilaba entre, tienen 435 miembros, por lo tanto la mitad, 218 era el objetivo para llegar a la mayoría, y ya están 220, se calcula 222, por lo tanto han asegurado el dominio en la Cámara de los Representantes. ¿Eso qué significa? Porque además es una votación y esta presencia de demócratas de hace muchos años, me decías, Álvaro, desde el 2002. Exactamente. Significa cualitativamente un cambio. El presidente Trump estaba gobernando con cierta comodidad. Tenía él el poder, el ejecutivo a su cargo, tenía la Cámara de los Representantes y el Senado. Más o menos 2/3 del MAS, digamos, más o para menos, que la gente entienda. Más o menos, no tenía ningún inconveniente. Ya. El único contrapeso que tenía el presidente Trump era el Poder Judicial. Algunas de sus decisiones grandes fueron paradas por el Poder Judicial. Hoy en día, esa fiscalización, ese contrapeso se va a la Cámara de los Representantes. Por lo tanto, va a ser casi imposible que se pueda aprobar una ley desde un enfoque unilateral. Es decir, que al presidente Trump se le ocurra mandar una ley a la Cámara y esta sea aprobada. Ahora tendrá que negociar. Tendrá que negociar obligatoriamente. Por lo tanto, estamos en ese esquema, y aquí hay un dato importante. Es en la Cámara de los Representantes donde se realizan todos los procesos de investigación. Se crean las comisiones de investigación, la comisión de inteligencia, estaba con el caso del Russian Gate, lo que decían todos la influencia rusa en las campañas electorales, la última campaña electoral, elecciones. Por lo tanto, la Cámara de Representantes va a tener luz verde para abrir cualquier proceso de investigación, que evidentemente quizá no salga con una sanción, porque en el Senado, al final, para promulgar cualquier decisión, se necesita el Senado, quizá no se lleve a cabo, pero la investigación ya es un elemento fundamental. Por lo tanto, hay dos corrientes o dos vías para ver el futuro a mediano plazo. Una, que el presidente Trump y los demócratas van a iniciar un nuevo bipartidismo, es decir, ese bipartidismo que había en Estados Unidos, donde cuando habían leyes importantes los dos partidos se ponían de acuerdo, o el bloqueo. Por lo tanto, el presidente Trump tendrá solo el recurso de los decretos ejecutivos para gobernar, porque en la Cámara de Representantes no conseguirá ningún resultado, porque esta Cámara bloqueará todas las iniciativas. Esas son las dos vías. Por lo tanto, seguramente en este mediano plazo vamos a ver cuál va a ser la decisión. Ahora, no sé si entiendo mal, pero cuando ya se toma una decisión unilateral vía decreto, no siempre es lo correcto. Porque cuando tú llegas a un consenso con oposición, oficialismo, en este caso demócratas y republicanos, es una ley que va a beneficiar a su ciudadanía. Pero si aquí tú tomas una decisión así, es mantener una hegemonía, intentar no dejar actuar a esta votación importante y decidir solo. Tú has dado en el clavo, Priscila. La democracia es eso, negociar y aprobar leyes que puedan ser modificadas, que puedan ser mejoradas con la participación de otros sectores, ¿verdad? En Estados Unidos tenemos dos partidos importantes, por lo tanto quizá sería más fácil ponerse de acuerdo. Pero no se estaba viviendo eso. No se está, por eso incluso el presidente Obama en su último periodo gobernaba a partir de decretos ejecutivos, porque tampoco tenía éxito en sus propuestas a la Cámara de los Representantes. Por lo tanto, es una vía, pero son decisiones que
que a la larga son de tiempo muy determinado, no son temas estructurales que se pueden asumir mediante decretos ejecutivos. Ese es otro elemento que me parece importante destacar, las mujeres. Las mujeres son un elemento importantísimo en estas elecciones. Presencia de mujeres indígenas, musulmanas. Realmente esto nos muestra que la era de la mujer ha llegado. Absolutamente. Y en Estados Unidos es una sociedad tan conservadora. El discurso de los demócratas ha sido un poco hablar de la salud, sanidad, hablar de los impuestos y de la mujer. Ha tenido éxito porque ha motivado la votación de este sector de mujeres. Se ha batido el récord. Hemos llegado casi a 100 mujeres ya en la Cámara de Representantes. El récord anterior era 82. Hace 25 años se dio el primer efecto de la mujer con presencia en la Cámara de los Representantes. Pero esto es un dato importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos viendo siempre el 2020, en el segundo periodo que aspira a tener el presidente Trump y los demócratas de volver al gobierno. La mujer. Y se podría pensar que la candidata de los demócratas podría tener ese perfil, una mujer. Se ha hablado mucho de esta, exactamente, que podría ser la mujer que realmente pueda capitalizar ese descontento de las grandes minorías que hoy se han expresado, dándole un voto a los demócratas para que recuperen la Cámara de los Representantes. Por lo tanto, vemos estos datos que son importantes en una democracia, con un discurso antagónico y sobre todo que ha dividido a Estados Unidos del presidente Trump. Ofensivos a ciertas minorías, esas minorías con ese discurso se han sentido motivadas para participar. Tú decías estas dos mujeres, primera vez musulmanas, una ya tenía participación política, dos de origen musulmán, dos de origen obviamente de las culturas originarias de Estados Unidos. La primera mujer joven, la más joven de la historia, 29 años, va a ser la representante más joven de la historia de Estados Unidos. Por lo tanto, son datos importantes que nos dan cierta frescura al sistema americano que se ha visto en las últimas elecciones cargado de mucho conservadurismo. Por lo tanto, creo que este es un buen mensaje de la democracia. La principal democracia del mundo, aquella que nos ha dado la luz a muchos otros países desde su primera constitución, la primera constitución escrita del mundo. Por lo tanto, hoy creo que es una buena lección en el sentido de que hay esa frescura también en una sociedad que en los últimos años se ha caracterizado por ser muy conservadora. Muchos dirían, hay una división en los Estados Unidos, pero eso está bien. Esta polarización que nuevamente se ha visto en este resultado nos da un equilibrio de fuerzas para poder llevar adelante decisiones. Absolutamente, de eso se trata la democracia. No todos pensamos igual y por eso tenemos que ser capaces de llegar a consenso. Lo que no está bien es que esa división se la realice, se la trabaje a partir del discurso de odio. Por lo tanto, es peligroso que una sociedad se divida a partir del odio y no de las ideas políticas. Y creo que en algún caso en Estados Unidos han vuelto a surgir ideas de racismo, de rechazo a minorías, y eso es lo peligroso cuando un país se divide. Lo importante es que se dividan ideológicamente y en los escenarios que nos podemos poner de acuerdo, como es un poder legislativo, lo hagamos. Pero no es bueno que un primer mandatario o que las autoridades de primera línea lancen discursos de odio, de revancha, de miedo, generar pánico frente al otro. Eso es lo malo. Ahora, también analistas decían que este momento que se estaba viviendo con esta evaluación a mitad de periodo coincidía con este éxodo de migrantes que están llegando a los Estados Unidos o a la frontera. Y esta reacción de les voy a mandar a los militares, al que lance una piedra lo baleamos, ¿no? Esa posición tan dura, cero humanitaria, con mujeres y niños que son el rostro de estos migrantes, no ha jugado a favor de él, según la votación. Mira, según la votación, sí. En algún caso, estoy de acuerdo contigo, no le ha hecho ningún favor. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el voto del señor Trump está sobre todo cargado de un voto por la seguridad. Es decir, el voto que ha fidelizado en esta elección su proximidad con el presidente Trump, han votado porque él cada día dice, yo voy a dar seguridad. Nos están invadiendo 7,000 extranjeros, entre ellos hay delincuentes, etcétera. Vamos a crear el muro, vamos a poner 5,000 soldados. Es un discurso que sobre todo ha priorizado y privilegiado el factor seguridad. El que ha votado por los demócratas ha votado por otras cosas. Ha votado por mayor sanidad, por los impuestos, por la injusticia de los impuestos que desfavorece a la clase media, y ha votado por una renovación y por la participación de la mujer.
No olvidemos que el voto de Trump es blanco, es rural y es conservador. Y a este grupo de personas les interesa sobre todo la seguridad, que nadie toque o que nadie amenace su bienestar, su estatus, etc. Por lo tanto, el discurso de Trump va a continuar en esa línea, atacando al otro, atacando al inmigrante, porque le ha tenido cierto efecto frente a su electorado. Quizá no le dé más votos, pero va a fidelizar un electorado que le interesa, ese rural, blanco y conservador. Por lo tanto, vamos a seguir en esa dialéctica del presidente Trump. Por lo tanto, creo que el reto va a ser de los demócratas, no hacer ver que en estos 2 años son los obstructores del gobierno de Trump, sino los que están proponiendo leyes, y el que no las quiere aprobar es el presidente Trump. Por lo tanto, tenemos 2 años de un reto importante para los 2 partidos de Estados Unidos, y esperemos que obviamente ambos partidos sepan leer lo que la sociedad americana necesita.